Primer episodio del audiolibro del resumen del módulo Las leyes universales en la vida diaria, del autor y facilitador Gerardo Schmedling Torres, un módulo del taller dictado en la Escuela de Magia del Amor, Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. El resumen fue realizado por Nieves Machín Sanz. Propósito fundamental del presente módulo: el conocimiento de las leyes universales y la forma de reconocer su efecto sobre los procesos de evolución del ser humano, los cuales siempre están presentes en todos los sucesos que podemos observar en la cotidianeidad, permitirá al estudiante de magia del amor saber más acerca de cuáles son las leyes que rigen el universo, cómo se dan los procesos de la creación y el funcionamiento del universo, las características que tienen las leyes y la función que cumple cada una, las interacciones de las leyes que generan todo cuanto existe y sucede, cómo la ley controla la totalidad de los procesos universales, dónde se codifican y se archivan las leyes del universo, la importancia de aprender a vivir de acuerdo con la ley, la relatividad de los conceptos sobre el bien y el mal, la importancia que tienen los procesos de vida y muerte, y los ciclos cósmicos y los procesos de renovación de los planetas. Se tratará del siguiente temario. Primero, definición de ley. Segundo, memorias codificadas de ley. ¿Dónde escribió Dios las leyes? Tercero, las leyes fundamentales que rigen el universo. Cuarto, las interacciones de la ley. Quinto, reconocimiento del efecto de la ley. Sexto, los procesos de la ley universal. Séptimo, la ley en el final de los tiempos. Introducción. Cuando en el siglo XVI, Galileo Galilei, basado en los estudios de Copérnico sobre el movimiento de los astros, sentenciaba que no era la Tierra el centro del universo, sino que éramos solo un planeta girando alrededor del Sol, no solo se estaba estableciendo una cosmovisión diferente, sino que en el fondo este era el comienzo de una nueva etapa o momento evolutivo para la humanidad. A partir de ese momento se inicia el descubrimiento científico de las leyes que rigen todo lo observable. Además de la astronomía, también la biología, la química, la medicina y en fin todas las ciencias llamadas naturales, apoyadas en un nuevo método de mirar, medir y verificar la realidad, llegaban a la misma conclusión, sorprendente para ese entonces. La naturaleza no responde al azar ni al capricho de un Dios emocional y malhumorado. Detrás de todo lo que vemos existe una ley. 400 años después, la física es la ciencia que más se ha acercado a esa sutil frontera entre lo que vemos y lo que no vemos. Parece haber llegado a la médula misma de las leyes de la naturaleza y su comportamiento. Y hoy nuevamente, como sucedió hace 4 siglos, comenzamos a elaborar hipótesis sobre el comportamiento de las partículas elementales, los campos unificados y las diferentes dimensiones del universo más allá de lo físico. De una cosa sí podemos tener certeza: aunque el umbral del conocimiento humano ha abierto su compás notablemente, todavía existen para el hombre actual muchas incógnitas sobre el origen del universo y el porqué de su organización. Y así nuevamente volvemos a atribuirle no ya a un Dios desconocido, sino a la casualidad, la espontaneidad y al comportamiento del mismo ser humano, la existencia de los fenómenos que se escapan del entendimiento o conocimiento actual, como son el origen de la vida,
el porqué de la forma, cómo se organiza la materia universal, la causa de las enfermedades incurables, el porqué de la violencia y el deterioro de las estructuras sociales y de los muchos otros fenómenos físicos y sociales que nos parecen absurdos o no les encontramos explicación alguna. ¿Qué pasaría, y esta es la premisa de la que parte el presente módulo, si además de la materia y su organización y del funcionamiento del universo, también la sociedad humana y sus diferentes organizaciones estuvieran regidas no por el azar o el capricho de los seres humanos, sino por leyes superiores? Y que estas leyes superiores estuvieran actuando sobre nosotros a través de una vasta red de interacciones de leyes y procesos que regulan la organización y el crecimiento social y personal y su relación con el universo, de la cual las leyes de la naturaleza y de la física son sólo una pequeña parte de las leyes universales? La idea de que los fenómenos sociales, ya sean colectivos o individuales, están regidos por leyes tan exactas como las que hemos descubierto a través de la física y de las ciencias naturales, puede, en primer lugar, apoyar lógicamente el principio filosófico que dice: detrás de todo fenómeno hay una ley. En segundo lugar, y esto es lo más atrayente, si aceptamos la existencia de leyes para los fenómenos sociales, emanadas del mismo centro universal que las demás leyes ya conocidas por nosotros, los procesos de nuestra civilización en el planeta Tierra no significarían ya una rueda suelta en el panorama universal, sino más bien parte del mismo proceso universal que involucra al ser humano y sus organizaciones sociales dentro del sistema que encadena la secuencia de la evolución universal, siendo nuestra actual civilización simplemente un peldaño más en el ascenso de la conciencia y un eslabón más de la larga cadena que une y relaciona a todo el universo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, y de lo más sutil hasta lo más denso, dándole así sentido a nuestro pasado, explicación a nuestro presente y una dirección a nuestro porvenir, con la seguridad de que avanzamos hacia una nueva forma de civilización que podrá manifestar mayor armonía, sabiduría, comprensión, amor y satisfacción para todos los seres humanos. La tarea que nos corresponde es extensa y bien ambiciosa, puesto que, al estudiar las leyes, nos vamos dando cuenta que existe un gran mapa que maneja las interacciones de las leyes para crear la totalidad de los procesos universales, originándose todas ellas desde la misma fuente universal. En la medida en que comprendemos el funcionamiento de las leyes, observamos cómo se va abriendo una gran puerta hacia el futuro, que facilita a los seres humanos la construcción de una nueva civilización basada en la comprensión de las leyes universales. Queda pues para todos nosotros los estudiantes de las leyes universales la tarea de verificar a través de nuestra propia experiencia la existencia de este gran mapa que rige el orden perfecto del universo, el cual afecta y controla de una manera directa y contundente nuestra vida cotidiana. A partir del momento en que conocemos la existencia de las leyes que mantienen el ordenamiento universal y nos disponemos a obedecerlas, entramos a ser parte de los constructores de un nuevo momento evolutivo en la civilización actual, entendiendo la razón de ser de nuestra existencia en este planeta y dándole un profundo sentido a todas las experiencias que en él se viven. Esto nos ayuda a liberarnos de la creencia del culpable y de la idea de la injusticia, al comprender que todo suceso responde simplemente a un propósito pedagógico perfecto para llegar a descubrir la ley que lo rige, y de esta manera poder trascender el conflicto, la enfermedad, el dolor y la muerte. Todo lo que sucede está dentro de la ley. No hay nada al azar,
Todo lo que sucede está regido por leyes perfectas. Aun cuando a veces no las conozcamos, podemos verificar su presencia en todos los sucesos. Si aprendemos de qué se trata el proceso del universo, conseguiremos aprender a transformar nuestras vidas, a fluir con el universo y a tener una calidad de vida de resultados diferentes. No existe la casualidad, no existe la buena suerte ni la mala suerte, no existe la injusticia, no existe el culpable, no existe el castigo. Aquí empiezan nuestros conflictos porque nuestra mente está llena de ideas, conceptos y creencias que se oponen a los principios del universo. Les invito a no creer en la ley, sino a verificar la realidad de su presencia a cada instante de nuestras vidas. De hecho, mi invitación es a no creer en nada, y mucho menos se les vaya a ocurrir creerme algo a mí. Lo importante es que ustedes lleven a la práctica y verifiquen la presencia de la ley, cada uno de ustedes por sí mismo, en la experiencia, y puedan darse cuenta de que esto es real, que es algo verdadero. Si aceptamos que todo lo que sucede está dentro de la ley, esto significaría que realmente nada puede hacerse fuera de ella. Solo lo que está diseñado y programado en el universo. Nuestra pregunta sería, pero, ¿cómo puede estar dentro de la ley la violencia, la intolerancia, el egoísmo, el odio? Estas preguntas, a menos que yo pueda comprender el proceso de evolución, no tendrán respuesta. Detrás de todo suceso, por desagradable que a mí me parezca, por difícil que me parezca aceptarlo, hay un propósito de amor. Nuestras limitaciones mentales aprendidas son las que dificultan la comprensión. No se preocupen por el tipo de inquietudes que tengan porque no habrá ninguna pregunta que no tenga respuesta. Desde las leyes siempre hay una explicación para cualquier situación humana. Tema 1. Definición de ley. En alguna ocasión un maestro de la ley, enseñando a sus discípulos, decía: todo lo que está dentro de la ley funciona bien, fluye por sí solo. Lo que está fuera de la ley no es difícil, es imposible. Uno de los discípulos preguntó: Maestro, ¿cómo hago para saber qué está dentro y qué está fuera de la ley? A lo cual el maestro respondió: todo lo que tú necesitas está dentro de la ley. Todo lo que tú quieres está fuera de la ley. El discípulo, confundido, replicó: Maestro, me resulta muy difícil distinguir entre lo que necesito y lo que quiero. El maestro lo miró amorosamente y le dijo: necesitas todo lo que la vida te da. Quieres todo lo que no tienes. Cuando tú quieres algo y lo consigues, es porque lo necesitas. Cuando tú quieres algo y no lo consigues, es porque no lo necesitas. Lo que no funciona para alguien es porque está fuera de la ley. No le corresponde eso. Cuando valores, ames y disfrutes lo que tienes, estarás dentro de la ley. Lo que tengo es muy valioso. Si no soy capaz de valorarlo, muy difícilmente voy a poder obtener algo más. Estoy en camino de perder lo que tengo. Lo que quieres es precisamente lo que no necesitas, y es la causa del sufrimiento del hombre. Esta pequeña historia nos da una aproximación al sentido de la ley, y nos habla de la necesidad de obedecer siempre la ley para poder liberarnos del dolor y del sufrimiento. Por lo cual podemos emitir la siguiente definición de ley universal. Principios inmutables que rigen el ordenamiento universal y los procesos de manifestación, creación, funcionamiento y comprensión del universo. La ley no es personal, la ley es universal. Lo que es absolutamente personal es la comprensión acerca de la ley. Yo, como individuo, si no comprendo la ley, no puedo obedecerla
y el resultado de no conocerla será todo lo que para mí no funciona. Los seres humanos no hacemos leyes, puesto que la ley como tal es inmutable, mientras que los principios desarrollados por los hombres para organizar su sociedad son variables y están sujetos al cambio y a la derogación. Sin embargo, en la medida en que estos principios permiten que la sociedad humana se organice dentro de ciertos parámetros, que las personas nos comprometemos a respetar o nos sentimos obligados a obedecer, también podemos llamar a las normas humanas leyes de los hombres, pudiéndose emitir también la siguiente. Definición de leyes de los hombres. Principios variables que rigen el ordenamiento territorial, económico y social de las organizaciones humanas. Las leyes del universo se parecen más a las leyes de la física, en la medida en que para poder catalogarlas como tal, significa que han sido verificadas, que cada vez que se aplican producen el mismo resultado, y cuando aprendemos a manejarlas siempre podemos obtener un propósito específico, invariable. Las leyes del universo no están escritas en los libros. En los libros encontrarás los conceptos de los hombres acerca de Dios, acerca de la ley, acerca del orden del universo, pero no la verdad de estos. Ley es un principio que rige un proceso de creación, de administración o de funcionamiento en el universo. Toda ley se reconoce por el resultado, no son creencias, sino verificaciones. Para empezar a comprender la definición de ley, les voy a invitar a hacer un ejercicio. Busquen en sus experiencias personales la respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué diferencia encuentras entre lo que necesitas y lo que tienes? ¿Cómo puedes saber que necesitas lo que quieres? Quiero exactamente lo que no tengo. Lo que necesito es exactamente lo que tengo. Nosotros tenemos expectativas, ya sea en lo material, en lo sentimental o en lo espiritual, y se nos olvida lo esencial de la vida, que sería valorar lo que tengo. Aquí empieza nuestro primer conflicto humano. El quiero es una relación directa con el ego, y el ego no se puede satisfacer porque siempre quiere más cosas y jamás está satisfecho con lo que tiene. El ego es exactamente nuestra limitación aprendida, lo que llamamos el archivo de la ignorancia. Tener propósitos es otra cosa, pero si estoy luchando por conseguir lo que quiero, posiblemente se me olvide lo valioso de la vida, ser feliz. ¿Qué aprendo cuando no consigo lo que quiero? Cuando no consigo lo que quiero, aprendo a reconocer la ley. No consigo lo que quiero porque no me corresponde tener eso, porque eso está regido por una ley del universo que inicialmente yo no conozco. En la medida en que descubro cuál es esa ley, entonces aprenderé a liberarme de mis limitaciones. No puedo aceptar algo que no comprendo. Por lo tanto, vamos a comenzar con el estudio de las leyes para comprender el funcionamiento del universo. Todos tenemos exactamente lo que necesitamos, ni más ni menos. Es imposible perder lo que necesito. En el universo, la característica fundamental es la abundancia. El que yo no pueda disfrutar de esa abundancia o no pueda acceder a ella no es problema del Padre o Dios, sino que es un problema mío, que no sé cómo acceder a lo que ya existe. Es como el ejemplo de la polilla. Se choca constantemente contra el cristal de la ventana, y al otro lado hay un hermoso jardín donde ella quiere ir a buscar su alimento, pero no puede pasar a través del cristal. Insiste en traspasar ese cristal y no se le ocurre buscar otra opción, como por ejemplo, volar hacia arriba, hacia otra puerta, e insiste en pasar a través del cristal. Mientras insiste en eso,
no tendrá acceso al jardín. Es más, corre el riesgo de morir deshidratada. Más o menos eso nos pasa a nosotros con la ley. Cada uno de nosotros tiene una realidad y les aseguro que esa realidad no es de amor, sino que es la realidad de las creencias, porque si fuera la realidad del amor, ni siquiera estaríamos aquí, porque no nos correspondería este mundo, sino otro. Estamos aquí en este mundo porque estamos aprendiendo algo, y eso es una realidad. ¿Para qué sirve lo que quieres? ¿Para qué sirve lo que necesitas? El quiero me lleva a descubrir la existencia de la ley, y lo que necesito me lleva a descubrir la necesidad de obedecer la ley. El sufrimiento tiene una sola razón de ser en el ser humano, mi incapacidad de aceptar la realidad. Cuando no acepto la realidad es lo que tengo, lo que sucede, sufro. El sufrimiento tiene una relación directa con el no reconocimiento de la ley, y lo que yo quiero es lo que me lleva a encontrarme con la ley. Lo que necesito también me puede llevar a sufrir, porque necesito aprender de ese sufrimiento. De hecho, cuando una persona tiene un problema y sufre con ese problema, significa que necesita ese problema. Obedecer la ley, después de haber reconocido su existencia, es lo que llamamos la comprensión, y eso mismo es lo que representa la evolución del ser humano, liberándome del sufrimiento y de los conflictos. Solo hay una forma de conseguir la paz verdadera y permanente, y esa forma comienza en el interior de cada individuo. Cuando lo que suceda a mi alrededor no me quite mi paz interior, sabré que encontré el camino de la paz. Mientras lo que suceda a mi alrededor afecte mi paz interior, hay una sola respuesta. Yo no acepto lo que sucede a mi alrededor, y si no lo acepto, yo estoy luchando para cambiarlo, y estoy como la polilla en el cristal. Ejercicio. Por favor, hagan 4 listas. Primero, la lista de lo que quieres. Lo que yo quiero es lo que no tengo. Los quieros pueden ser de características económicas, físicas, más alto, más rubio, de relaciones, familiares, del lugar de residencia, etc. Esta lista es muy importante, no solo para reconocer la ley, sino para hacer un desarrollo espiritual. Segundo, la lista de lo que tienes, empezando por cosas tan elementales como el cuerpo físico lleno de cualidades, los conocimientos que tengo, las experiencias, las amistades, la familia, el lugar donde vivo, el trabajo, una función, etc. Con esta lista podemos preguntarnos cuánto valoramos lo que tenemos. Miren cuál es el resultado al reconocer cuánto tienen. Les aseguro que mucho más de lo que suponen. Tercera, la lista de lo que sucede a tu alrededor. Lo que ves en las noticias, los comportamientos de las personas que te rodean, las situaciones sociales, los eventos físicos. Cuarta, la lista de lo que te está sucediendo a ti. Lo que me sucede a mí puede ser totalmente distinto de lo que sucede en mi entorno. A veces las personas dicen, yo no puedo estar en paz porque con todo lo que sucede en este país. Pero si piensas realmente lo que te sucede a ti y ves que no te está sucediendo nada grave, entonces, ¿de qué te estás quejando? Y aquí es donde nos damos cuenta de que nos quejamos porque queremos que las cosas funcionen a nuestra manera. Haz una lista de todas las situaciones ante las cuales tienes un sufrimiento. Existen leyes que rigen y organizan todo lo que sucede. Leyes tan evidentes como cuando siembras una semilla y surge un árbol de unas características, y si siembras otras semillas,
surge un árbol de otras características. Esto está regido por leyes, no es casualidad. Las 7 leyes universales, de las cuales se derivan todos los demás procesos de manifestación, creación, funcionamiento y comprensión del universo, que también llamamos evolución, pueden ordenarse y bautizarse de acuerdo con la función que cumplen, de la siguiente manera. Primero, ley del amor. Segundo, ley de manifestación. Tercero, ley de polaridad. Cuarto, ley de evolución. Quinto, ley de correspondencia. Sexto, ley de armonía. Séptimo, ley de naturaleza. Las leyes universales también se pueden organizar de acuerdo con la estructura triangular que corresponde a su orden de jerarquía dentro del triángulo superior e igualmente dentro del triángulo inferior, unidos los dos triángulos por la ley central que maneja el intercambio entre lo superior y lo inferior, permitiendo que lo superior se manifieste en lo inferior y lo inferior se disuelva en lo superior, por lo cual las leyes del universo se pueden presentar de la siguiente manera. En el triángulo superior, en la cima tenemos el amor y en los dos lados manifestación y polaridad. Entre los dos triángulos está la evolución y en el triángulo inferior, que apunta hacia abajo, tenemos armonía y correspondencia en los laterales y naturaleza en el ápice que apunta hacia abajo. Los triángulos significan que siempre hay 3 leyes interactuando constantemente, o las leyes inferiores o las leyes superiores. Cuando las leyes se presentan unidas por el vértice, entonces estamos hablando de un reconocimiento de la manifestación, donde la parte amplia representa una máxima frecuencia vibratoria en el triángulo superior, y la frecuencia va ascendiendo hasta llegar a un punto donde la energía pasa a convertirse en materia. El triángulo superior en esta posición representa la energía y el inferior representa la materia, donde la materia llega en su parte más densa a una máxima longitud de onda y a una mínima frecuencia vibratoria. Este es el mundo de la materia que va desde la dimensión 3 hasta la dimensión 0, mientras que en el mundo de la energía hablamos de los mundos no físicos, desde la dimensión 4 hasta la dimensión 40 del ser manifestado. Cuando las leyes se presentan de otra manera, unidas por la base, permite el reconocimiento de los principios del universo. El vértice hacia arriba representa el punto de partida, el origen del amor o ley de amor del universo. Y el triángulo inferior representa el origen de la ignorancia, que comienza en la experiencia dentro de la materia densa, porque yo me lleno de creencias, mientras no pueda verificarlas como verdades o desecharlas por ser falsas. Cuando se presentan 2 triángulos unidos, la estrella de David o el sello de la sabiduría representa la integración comprensiva de la tierra con el cielo, de lo inferior con lo superior, de la energía con la materia, de lo opuesto, del hemisferio cerebral derecho con el izquierdo, en un solo punto. Este sello lo utilizó Salomón y después se convirtió en la estrella de David. Salomón pidió una sola cosa, sabiduría. No pidió nada material porque no necesitamos nada material. Alguien con sabiduría tiene acceso a la abundancia del universo. Es lo que realmente necesitamos. Por eso, esta representación significa sabiduría. Es la integración de todos los principios del universo en un solo punto de amor. En un solo punto de amor. A esto lo llamamos sabiduría, reconocimiento de las leyes y manifestación de la energía. Son símbolos que nos presentan los maestros. La ley superior la llamamos la ley del amor, puesto que detrás de todo propósito, detrás de todo suceso, siempre está el principio de amor.
Características de las leyes superiores, o leyes de la creación, o tríada superior. Amor. Tiene la información que origina la creación del universo, permite la comprensión de la creación, principio de la evolución. Para que se puedan cumplir los dos principios anteriores necesita las otras leyes. Corresponde a la información que existe en el archivo absoluto y manifestado de la esencia del ser, lo que llamamos el Padre. El amor como ley es la sabiduría absoluta. Se conoce con el nombre de la nada porque no se puede percibir, pero contiene el todo porque tiene la información que origina todo cuanto existe. Manifestación. Es la que permite que todo pueda manifestarse. El hecho de que no lo percibas no significa que no exista, solo que está inmanifestado. Ejemplo de la hélice del avión. Parada ves 4 aspas, manifestado. El movimiento no logras percibir las aspas, inmanifestado. Maneja los principios masculinos y femeninos. Corresponde al Padre Creador y es donde emanan los hijos. Polaridad. En toda creación existe un principio masculino, emisor, y uno femenino, receptor. El oído es femenino y la voz es masculina. Solamente a través de la ley de polaridad la creación puede manifestarse. Es la ley que permite que la creación se complete. Así se produce la creación. Primero, la ley de amor contiene una información. Ejemplo, una idea en mi mente. Segundo, se manifiesta a través de la ley de polaridad. Por ejemplo, con un rotulador, que sería el principio masculino, y una pizarra, que sería el principio femenino. Todo lo que tiene forma es una creación. Hay 2 tipos de creaciones: las creaciones de Dios y las creaciones del hombre, que están también en el absoluto, porque el hombre no puede crear nada que no exista, y todo existe previamente como información. Cuando el principio masculino actúa con el principio femenino, se produce la creación. No puede existir ningún tipo de creación, ni humana ni divina, sin que exista la ley de polaridad. No puede existir la ley de polaridad sin que previamente haya una manifestación de información, y no puede existir esa manifestación de información si previamente la información no existiera. Sin los 3 elementos, la creación no se da, el masculino, el femenino y la información que los une. Entrar al 4º nivel de conciencia es entrar al nivel donde trascendemos la evolución. Después de eso, ya pasamos al triángulo superior, y ahí se acaban nuestros conflictos. El componente de evolución está en algo muy simple. A ninguna persona que no tenga un cierto desarrollo espiritual le interesa esta información para nada. Sale corriendo. Necesita un desarrollo espiritual para que la información de amor le llame la atención, y si no, no le llama la atención. El libre albedrío es el derecho a cometer errores, porque es la herramienta de la evolución. Es necesario e inevitable cometer errores para poder descubrir la ley. El error no está fuera de la ley, sino que forma parte de nuestro proceso pedagógico. Ley de evolución. Características de la ley de evolución. Es la ley del aprendizaje, ley del cambio interior o de la transformación. Nos permite reparar nuestros errores. Es la que programa los destinos, por eso a los maestros de ley se les llama los maestros verdes. Nos lleva de una lucha contra la vida a una capacidad de aprovechar, valorar y disfrutar lo que la vida enseña. No se puede violar. Es la que permite unir el triángulo inferior con el superior. Sin esta ley no podríamos ascender de lo inferior a lo superior. Es una ley transitoria que tiene el propósito de permitir el desarrollo de conciencia, pero una vez se ha desarrollado, ya no existe la evolución.
Permite la violencia y todos los efectos de salirse de las tres leyes inferiores como parte de un proceso pedagógico del universo necesario para la comprensión del amor como ley superior. La ley de evolución es la ley que nos enfrenta con aquello que necesito aprender y, por supuesto, lo que necesito aprender es exactamente situaciones que no manejo, que son difíciles para mí. Por eso, la ley de evolución permite las guerras, la enfermedad, la agresión, los conflictos, las luchas, las interferencias, y todo esto lo permite para que yo aprenda a reconocer la ley, para que me sature de sufrimientos y decida obedecer la ley. No nos salimos de la ley de evolución, nos salimos de la ley de correspondencia. Es decir, a alguien le corresponde una experiencia, pero yo quiero evitarla. Ahí estoy interfiriendo y estoy violando la ley de correspondencia. Violamos las tres leyes inferiores. De allí para arriba no podemos salirnos de la ley porque si no, entraríamos a desorganizar el universo y eso no lo permite la ley misma. Leyes inferiores que permiten la comprensión de lo creado y sus características que permiten verificar la existencia de las leyes. Características de la ley de correspondencia. Solo sucede lo que tiene que suceder, agradable o desagradable. A cada uno nos corresponde un cuerpo físico, un lugar y una experiencia dentro de ese lugar. Rige la parte mental del sentimiento. Si me salgo de la ley de correspondencia, genero guerras y conflictos entre los seres vivos. Todo lo que tú necesitas está dentro de esta ley. Todo lo que tú quieres está fuera de esta ley. Características de la ley de armonía. Maneja las relaciones, rige las emociones y el sentimiento. Si me salgo de la ley de armonía, tengo relaciones caóticas, de crisis, de destino y de sufrimiento. Características de la ley de naturaleza. Mantiene el orden perfecto y organizado de lo creado como materia. Rige el instinto. No hay sentimiento. Somos insensibles a cualquier dolor o sufrimiento. Si me salgo de la ley de la naturaleza, me enfermo. Vamos a reconocer las leyes observando los resultados. Si yo estoy en una situación de sufrimiento o tengo bloqueos, escasez, enfermedad o cuando las relaciones no fluyen, cuando ves violencia o agresión, esos resultados me muestran que me he salido de la ley. Cuando yo me salgo de la ley hay un resultado doloroso y cuando obedezco la ley los resultados serán satisfactorios y de felicidad para ti. No son ni premios ni castigos, son resultados satisfactorios o dolorosos. Si los resultados son satisfactorios, fluiste con la ley. Si los resultados son dolorosos, violaste la ley. La ley de la naturaleza entra en conflicto con la ley de armonía, pero no al revés. La ley de armonía entra en conflicto con la ley de correspondencia, pero no al revés. Y la ley de correspondencia entra en conflicto con la ley de evolución, pero no al revés. La ley de evolución no entra en conflicto, ella maneja el conflicto. Un ejemplo de cómo la ley de armonía, al estar por encima de la ley de naturaleza, maneja algo que la ley de la naturaleza no admite, pero que la de armonía sí admite. Las relaciones homosexuales están por fuera de la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza no las admite, pero son parte totalmente aceptada y totalmente válida para la ley de armonía. La ley de armonía va a decir esto: todo ser viviente tiene derecho a ser feliz. Tiene derecho a tener un equilibrio y tiene derecho a tener una satisfacción y que no pueda procrear. La ley de correspondencia puede decir, para esta experiencia no necesitamos armonía sino desequilibrio y necesitamos que aquí haya un conflicto para que las personas aprendan a respetarse los unos a los otros.
La ley de correspondencia rompe el equilibrio de la ley de armonía para que se reconozca la experiencia del desequilibrio, y así sucesivamente con las leyes. Ejercicio. La ley no es ninguna creencia. Vamos a verificar por resultados. ¿Qué sucede dentro de ti cuando no logras lo que quieres? ¿Cuál es el resultado? El resultado es sufrimiento, insatisfacción, frustración. Este resultado te muestra que no estás dentro de la ley. ¿Qué sucede dentro de ti cuando no valoras lo que tienes? ¿Cuál es el resultado? Comienzo a perderlo, porque si no vale nada lo que tengo, será que no lo necesito. Te muestra de nuevo que violaste la ley. La valoración de todo lo que tienes es la clave de la prosperidad. ¿Qué harías para vivir dentro de la ley, es decir, para obedecerla? Verificando los resultados, dejo de ir en contra de la ley cuando comprendo que todo sufrimiento está asociado con la violación de una ley. Por lo tanto, si aprendo a tener satisfacciones en todo lo que hago, empecé a obedecer la ley. Los resultados son de dos tipos: internos, de felicidad, paz y amor, y externos, a nivel de relaciones, de salud, de recursos, abundancia y de adaptación. Cuando no consigo estos resultados es porque no sé cómo, y como no sé, entonces lo que necesito es aprender. Lo que dice la ley y lo que verificamos es que no puedo dejar de sufrir a menos que lo acepte. No puedo aceptar lo que no he comprendido, y no puedo comprender algo a menos que haya vivido una experiencia o conozca el funcionamiento de las leyes del universo. La inocencia o la inconsciencia o la ignorancia de la ley no nos van a eximir del resultado de la ley. La ley es absoluta y no puedo alegarle a la ley: yo no lo sabía. Eso a la ley no le interesa, si sabías o no. El resultado es el mismo. Para salir del sistema de creencias y del ego necesito seguir una secuencia. Primero equivocarme, y al cometer el error reconozco la existencia de la ley. Segundo, comprender cómo funciona la ley. Tercero, decidir obedecer la ley. Si yo trato de imponerle a alguien un comportamiento es porque yo quiero que sea de una manera y no le estoy aceptando como es. Como no lo acepto, como quiero cambiarlo, entonces ya me fui en contra de la ley de evolución. El resultado es lo que cae sobre mí: la desarmonía, el conflicto, la violencia y la agresión vuelven a mí porque yo quiero cambiar algo que no es necesario cambiarlo. Necesito aprender de eso, pero no cambiarlo. La ley está diseñada para que yo haga un cambio, no para que yo cambie a los demás. El que tengo que cambiar soy yo para poderte aceptar como tú eres. Esto sería colocarnos dentro de la ley. Ejercicio. Orden jerárquico o instancias de una creación. En el ejemplo de un coche creado por el hombre, vamos a ver representadas las 7 leyes universales y colocaremos primero lo que requiere mayor información. Primero, diseñar. Lo primero es el diseño, la ley de amor. Segundo, calcular. Para hacer el cálculo necesito unos datos básicos previos, el diseño. Esta sería la ley de manifestación, pero manifestación inmaterial del diseño. Tercero, construir o producir. Aquí entraría la ley de polaridad, la interacción de lo masculino con lo femenino. Cuarto, taller de reparación. Aquí tenemos la ley de evolución, la que permite todos los errores. Quinto, cuidarlo, hacer el mantenimiento. Aquí tenemos la ley de correspondencia. Sexto, usarlo. Usar algo con sabiduría es usarlo en armonía.
significa que respetas las señales de tráfico, respetas a los demás conductores, llevas los papeles necesarios para conducir. Séptimo, conducirlo. Aquí está la ley de la naturaleza, sobre ella actúan todas las demás leyes. Ejercicio de comprensión número 1. Primero, ¿qué es para ti la ley universal? Segundo, ¿qué son para ti las leyes de los hombres? Tercero, ¿qué tienen en común las leyes del universo y las leyes de los hombres? Cuarto, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las dos leyes? Quinto, ¿qué sería necesario hacer para vivir de acuerdo con la ley universal? Sexto, ¿cuál crees que sería para ti el resultado de vivir de acuerdo con la ley? Aquí finaliza el tema 1.